Hola, ¿qué tal? Gustazo saludarles nuevamente aquí en Átomo Multimedia, en este espacio con Mónica Mora. Y bueno, cada vez que tenemos la oportunidad, la hermosa oportunidad de coincidir con el invitado que tengo en esta ocasión, pues siento un escalofrío porque ya lo hemos hablado y lo cotorreamos y lo decimos en público y en privado. Es una persona sumamente especial para su servidor en muchos sentidos. Es un ejemplo a seguir, es un ejemplo a seguir no solo por mí, sino por muchas personas, y no solo en esta sociedad moreliana, sino en todo Michoacán y en algunas partes ya de este país y del mundo. ¿Por qué? Porque es un referente completamente en el tema de derechos humanos, igualdad sustantiva, inclusión. Y realmente, además de ser un experto, es un excelente amigo, excelente ser humano, a quien le llamo mi corazón, porque realmente forma parte de mi corazón desde hace muchos años y que me ha enseñado muchas cosas, aunque él diga todo lo contrario. Y me ha llevado por este camino de intentar, entre tantas cosas que su servidora trae en la cabeza, hacer algo también por esta sociedad, pero nada como lo que él hace. Y él es Gerardo Herrera Pérez, Gerardo Andrés Herrera Pérez. Y pues bienvenido, Gera, a tu espacio aquí en Átomo Multimedia. ¿Cómo estás? Muy contento de poder coincidir en esta plataforma. Fíjate que las plataformas han transitado de ser instrumentos de comunicación, las TICs, información y comunicación, a las TAC, a ser tecnologías para el acceso al aprendizaje y al conocimiento. Y entonces, cada vez que tenemos la oportunidad de utilizar las tecnologías para estos procesos dialógicos que nos permiten aportar ideas, dejar sobre la mesa algunas reflexiones para el debate de las mismas, pues me da mucho gusto. Y hacerlo contigo, bueno, pues es un agasajo porque como bien dices, bueno, pues tenemos ya muchos años de conocernos, nos conocimos justamente en los medios de comunicación y bueno, a lo largo de estas 2 o 2 décadas y media, nos damos la oportunidad de volver a sentarnos y de volver a tomar estos espacios, pero no solamente para comentar, sino para poder abordar temas que les son de interés y que le pueden ser sugestivos en términos de generar estrategias de prevención para su vida, para la vida de la persona, de la familia, de la colectividad. Y pues siempre que sucede esto, digo, qué gran oportunidad de vida hacerlo contigo, mi estimada Moni, y hoy también aquí con don Enrique, pues me parece una gran oportunidad de vida. Gracias. Así es, gracias, Gera, y saludos a Enrique Gómez Cairo, quien también está aquí ayudándonos, apoyándonos como anfitrión en Átomo Multimedia. Y bien lo dices, Gera, no solo se trata de comentar, sino aportar y sugerir y también de difundir el mensaje entre la población general. Quiero darles una pequeña, muy pequeña avance de lo que hace Gerardo rápidamente, porque no es un empírico como su servidora, que, bueno, tengo estudios en comunicación y derecho hasta ahí, pero él tiene, pues ya vas por el cuarto doctorado, tercer doctorado, bueno, primer doctorado en política gobernabilidad y política pública. Es doctor en coeducación y actualmente está en revisión su tesis de doctorado en género y derecho. Ha sido servidor público de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, bueno, en diferentes momentos. En 2020, así también como director general de la Embajada de México en la Fundación El Sol, con cargo honorífico de 2020 a la fecha. Híjole, hasta el 30 de noviembre del 21 se desempeñó como director general del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el Estado de Michoacán. Fue director académico de la Escuela para Hombres contra la Violencia del H Ayuntamiento de Pátzcuaro, un modelo de intervención diseñado, piloteado e instrumentado 2020-2021 de creación propia. Y también, bueno, estuvo en el Comité Estatal de Mujeres contra la Violencia de Michoacán 2020-2021. ¿Y qué les puedo decir? También estuve en la Comisión Estatal de Derechos Humanos como coordinador de estudios, divulgación y capacitación. Y bueno, es muy, muy largo, tenemos poco tiempo, pero también fue presidente de la organización Grupo de Facto, bueno, es presidente aún, ¿no, Gerardo? Grupo de Facto, Diversidad Sexual en Michoacán, ha impuesto
impulsado diferentes iniciativas de ley y ha diseñado políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal que hoy en día son leyes o han sido políticas públicas. El delito contra la discriminación fue una propuesta personal suya que ya se incluye en el Código Penal. Impulsor del Festival Internacional de Cuentacuentos para la Inclusión en Michoacán a partir del 2021 y trabajando ya en 2022 y ahora pues en 2023. El 1 de abril del 22 presentó propuesta de atención a la ley para la inclusión de las personas con discapacidad en Michoacán. Híjole, de verdad, aparte en todos los medios de comunicación que ha participado y sigue participando actualmente, y bueno, con todo el compromiso que conlleva esto para él y para pues tantas personas que lo conocemos y lo admiramos y que hemos tenido la oportunidad. Reconocimientos recipiendario de las preseas al mérito estatal de derechos humanos que entrega la Comisión Estatal de Derechos Humanos, siendo la primera en su tipo en el año 2012. La presea Vasco de Quiroga que entrega el Honorable Ayuntamiento de Pátzcuaro en 2014. Valoras de la democracia en 2015. Al mérito ciudadano del cambio de Michoacán 2014. La presea María Guadalupe Ayala Calderón del municipio de Churincio en 2012, siendo esta la primera ocasión que se entregó. La presea Mérito a la Inclusión de la Comunidad Sorda de Michoacán 2015, así como la presea de los Derechos Humanos de la Asociación Ángel de Corazón, porque te nace ayudar. En 2018, los reconocimientos de la revista Magazine en 2016, 2018, 2019 y muchos más reconocimientos. Su biografía, bueno, ha sido publicada por la Secretaría de Gobernación y el CONAPRED en la colección de Matices, títulos Sobrevivir la discriminación y en el libro de 68 voces y relatos vivos de La Voz de Michoacán, el diario. Es embajador líder mundial por la paz por la Organización Internacional Fundación Sol, el Sol, adherida a la ONU y la OEA, a la Organización de Estados Americanos, y recientemente recibió el reconocimiento internacional del líder social humanitario y reconocimiento internacional en la Cumbre Mundial del Conocimiento Líderes Genios en el año 2021. ¿Ya ven por qué me gusta juntarme con él? Gera, pues el tiempo es breve en este espacio de Mónica Mora, pero de verdad que yo muero de ganas de que tú participes en Átomo Multimedia como colaborador constante, que tengas un espacio, porque realmente personajes, personalidades como tú, que la mayor parte de estas funciones son de manera altruista y lo haces con el corazón, regalando prácticamente tu tiempo, tu energía, tu dinero, tu conocimiento pues a favor de estos temas tan delicados. Así que, pues invitadísimo estás, esperamos verte muy, muy pronto en un espacio en el que tú puedas tener tus propios invitados, pero ahora el invitado eres tú y pues nos gustaría que nos dieras un panorama de lo que son los derechos humanos actualmente, no solo aquí en Morelia, en México, sino en el mundo entero. La situación que sabemos que se avanza en una cosa y se retrocede en otra o se repiten cosas que creíamos que ya se habían abolido o ya habían pasado. Cuéntanos tu percepción y te dejo el micrófono porque ya hablé mucho, nada más leyendo un extracto de tu semblanza, que seguramente es un extracto de la real. Así que adelante, Jera. Bien, pues es un tema que se tiene que ver desde una perspectiva de complejidad. Es decir, en este momento pienso que nadie podría asumir una reflexión laxa sobre los derechos humanos en el mundo, en la región de América Latina y el Caribe, o incluso para nuestro país, en México, para Michoacán o para Morelia, si no lo hace de manera compleja. Es decir, desde las disciplinas, la suma de las disciplinas, desde las entre disciplinas, y yo digo que hoy nos convoca este pensamiento complejo a verlo transdisciplinariamente y en la suma de las sabidurías, es decir, de aquellos que no lograron ir a la universidad ni ir a ninguna escuela, pero tienen experiencia y la suma de la experiencia te permite ser sabio, tener saberes. Entonces, hoy el pensamiento complejo te permite entonces tener la posibilidad de hacer
reflexiones de carácter holísticas, es decir, la posibilidad de sumar una serie de saberes y conocimientos, hacerlos de manera integral, y que esta posibilidad integral nos quede claro que estas partes pueden dialogar entre las partes y en el todo desde un punto de vista sistémico. Es decir, si yo solamente hablo desde las cuestiones del poder o la política, pues voy a centrar solamente esa posición, mi reflexión sobre esa posibilidad, el poder, o sobre lo económico, el modelo económico, o sobre las cuestiones sociales, la jerarquización que tienen las estructuras sociales, o si quiero hablar desde la antropología, o si quiero hablar desde la creación y desarrollo de conciencia, cómo está el ser humano, o si quiero hablar desde el concepto de la persona que tiene derechos y obligaciones. Es decir, necesitamos hacerlo transdisciplinariamente en la suma de una revisión mucho más amplia, holística, sistémica, interdependiente, y entonces eso te da chance de poder hablar de cuando menos hoy, 74 años de derechos humanos, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en 1945 con la Carta de las Naciones Unidas, en donde se sustenta sobre dos pilares: el desarrollo, por un lado, y por el otro lado, la paz. Fíjate que es interesante porque cuando uno hace estos análisis, entonces uno tiene que hablar justamente de estos modelos de desarrollo, pero tiene que hablar entonces de cómo estos modelos de desarrollo han permitido irse articulando a través del mundo, a través de los diferentes países, y te das cuenta de que pese a que el presidente Truman, en los años 40, habló en Naciones Unidas y dijo, bueno, pues vamos a hacer un planteamiento que permita llevar los avances tecnológicos a los países más atrasados. Y desde entonces tenemos países desarrollados y países en vías de desarrollo. Fíjate qué interesante, porque la manera en cómo está dividido el mundo es una manera que nos permite encontrar un norte global y un sur global. Mientras el norte global tiene una posibilidad de entender los derechos humanos desde una perspectiva de su cumplimiento en términos de sus leyes, de sus estructuras operativas, de su diseño de política pública, que hay una formación del servidor público para poder atender las necesidades de la población, y que no vemos tantos problemas con esa población como cuando nos referimos al sur global. Al sur global. Y al sur global son todas estas economías que están en estos procesos de desarrollo, donde nos podemos considerarlos, así lo dicen algunos teóricos, entre ellos Boaventura de Sousa Santos, y otros, dicen, esa línea invisible entre unos países y otros países nos da la perspectiva de identificar que mientras unos gozan de esos derechos humanos, los otros tienen que luchar por conseguir esos derechos humanos. Y en esas luchas encontramos, pues no una lucha, que ahorita voy a decir que lo importante sería tener una lucha, pero tenemos una atomización de luchas. Después de que se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en su artículo primero dice, todos nacemos libres iguales en dignidad y derechos. Todos. ¿Por qué? Porque es un principio, son fines universales, son fines progresivos, son fines interdependientes y son fines de indivisibilidad. Sin embargo, cuando tú te refieres a este sur global, pareciera ser que es una permanente lucha por diferentes cosas. La lucha por la paz, la lucha por los derechos humanos, la lucha por el feminismo, la lucha por las poblaciones LGBTIQ y más, la lucha por el medio ambiente, la lucha por conservar la vida, la lucha, es decir, hay una fragmentación y hay una atomización de los conceptos de los derechos humanos, pero no hay una sola lucha. Y en esta sola lucha debería ser la lucha por la vida, es decir, por los seres vivos,
Y cuando decimos la lucha por la vida, que resignifica el contenido de los seres vivos, entonces tenemos que hablar que la vida tiene que estar en medio, la vida, el ser vivo. Y entonces no, si es ser vivo, entonces ya no es solamente el humano, es la planta y el animal. Pero si es así, entonces transitamos a un modelo donde el antropocentrismo deja de ser el protagónico para pasar a biocentro, es decir, a la vida en el centro y desde la vida poder encabezar una lucha por los seres vivos que en unicidad con el agua, con el aire, con la tierra que nos da los productos para poder consumir y con la luz del sol hacemos unicidad y generamos simbiosofía. Entonces, hoy por hoy, hablar de los derechos humanos nos obliga a entender a ese norte global con un gran empoderamiento, con una gran posición, con grandes salarios, con un respeto irrestricto a sus derechos humanos y con un gran compromiso de seguir avanzando. Sí, Leyes que se cumplen también, Gerardo, ¿no? la Avancemos. progresividad, sí, pero Claro. si le das para abajo, al sur global, pues te das cuenta de que hay una permanente lucha, hay corrupción, hay nuevos modelos de acumulación de capital y eso nos plantea que hay corrupción y hay crimen organizado. Y entonces ahí tienes tú una serie de cuestiones que te plantean una violación recurrente a los derechos humanos, por ejemplo, la corrupción. Te pongo inyecciones de agua en vez de inyecciones con medicamentos para controlar tus problemas de cáncer. Te hago grandes montajes de Financieros. instituciones Ujú. y resulta que son de mala calidad y que con el primer temblor pues se descuadran. Y así entonces vemos que hay corrupción. El problema es que la corrupción genera estas condiciones y que además atenta contra los derechos humanos de la población. Porque entonces Claro. ya no vas a tener un buen Un buen puente, un una buen buena puente o, pues, carretera. o directamente en el derecho a la salud. Este Ujú. derecho a la salud que te permite que te atienda un médico, ya sea general o familiar, que ya tiene una especialidad, si es familiar, o de otra especialidad o de otra subespecialidad. Porque resulta que no están los espacios adecuados o los mastógrafos están desclasificados o están Obsoletos. descalibrados, Ujú. entonces no te pueden hacer las mastografías y si te hacen las mastografías no va a salir nada. ¿Por qué? Pues Ujú. porque el temblor dejó caer los plafones, fue a dar en contra de los mastógrafos, los desajustó, y entonces hoy esa mujer que tenía la posibilidad de tener acceso al mastógrafo no lo tiene. Va a pasar tiempo en que le puedan hacer su mastografía, pero no tiene dinero, lo necesita hacer ahí, y a la vuelta del tiempo, pues ya tiene metástasis. Entonces, Así es. estos nuevos modelos de acumulación de capital, entre ellos la corrupción, pero también por el otro lado, el crimen organizado, nos ha sometido, nos ha controlado y ha disciplinado a las poblaciones y esto ha permitido pues que no se puedan cumplir a pie juntillas los derechos humanos. Ahí también se incluye, perdón que te interrumpa, Gera, el tema de el desplazamiento humano y la persecución política, que también pues va de sur a norte, ¿no? O sea, y que todo lo que implica y todos los riesgos que corren estas personas. Aquí en Morelia estamos viendo nuevamente una gran cantidad de personas procedentes de Haití, como ya es una constante, y bueno, es un pequeño ejemplo porque realmente esto lleva muchos años ya de ese desplazamiento y bueno, forma parte de que pues me tengo que ir de mi país porque no tengo lo básico, entonces tengo que aspirar a que mi familia esté mejor y ves a los pequeños en la calle con sus papás pidiendo un apoyo y pues los mexicanos también no estamos en condiciones también de apoyar como se debería y pues también las políticas públicas que se están realizando y aplicando. Todo eso que tú señalas me parece pues muy concordante con la realidad. Adelante, sigue, continúa. Y fíjate que en el siglo XVI, cuando se da el proceso de colonización, de esto habla un señor que se llama Frank Fanot, en Ujú. cuerpos blancos, en caras blancas y cuerpos negros.
pero también el propio Aníbal Quijano, María Lugones, la Rita Segato, Ramón Grosfoguel, hablan acerca de que hace exactamente 500 años se dieron los primeros 3 genocidios. El genocidio de negros, al momento de hacer el tránsito de africanos para traerlos a trabajar acá a las Américas, pero también el genocidio de los indígenas, pero también el genocidio de las mujeres en todo este proceso de 1000 años que se dio en la Edad Media, durante el cristianismo, donde las mujeres fueron acusadas justamente de lujuria porque eran las sanadoras. Entonces las mujeres sanadoras que se habían quedado acá en la sabiduría fueron arteramente asesinadas, los hombres fueron los que se quedaron con esos saberes, y hoy el derecho a la salud, entonces está en manos principalmente de hombres, y las mujeres ahora, que eran las sabias, ahora quedaron en las enfermeras. Porque si bien es cierto que reconozco que hay muchas mujeres doctoras, predominan los hombres. Entonces, y además en el campo de las ciencias exactas o las ciencias duras, están principalmente hombres. Y claro, las ciencias blandas, como podría ser la antropología, la sociología, la política, la educación, y todas estas relacionadas con el ámbito social, pues hay muchísimas mujeres. Pero ahí nos damos cuenta también cómo las mujeres han sido sometidas, controladas y disciplinadas, de tal suerte que estos 3 genocidios que se sucedieron en contra de negros, de población negra, de población indígena y de mujeres, nos dan cuenta del proceso de movilidad que ha existido. Y esta movilidad de hace 500 años es un referente para poder entender la movilidad que se está dando ahora. En 1948, desde luego que se daban las condiciones para poder entender estos tránsitos de personas y poder reconocer que si los derechos son universales, entonces el pedir, por ejemplo, asilo político o el viajar por fines económicos, turísticos, estéticos, eh, lo podías hacer. Pero hoy hay un nuevo paradigma. Así Hay un es. nuevo modelo de acumulación de capital, y entonces resignifica el hecho de poder esa movilidad hacerla mediante corrupción o mediante el crimen organizado. Entonces, hay una serie de estructuras que se dedican a hacer estos tránsitos. Y que, por cierto, por ejemplo, de África, quienes viajan de África hacia Europa, pues los tienen ahí en las fronteras, los tienen allí apañados estas personas y que sufren de esta situación. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿realmente los derechos humanos son universales? ¿O los derechos humanos son universales para las personas blancas? ¿O los derechos universales están atados a una concepción que tiene que ver con ideologías misóginas, machistas, clasistas, racistas, homófobas, xenófobas? Es decir, los derechos humanos pareciera ser que están atados a una cuestión eminentemente clasista y de racismo, porque vaya, en los Estados Unidos, por ejemplo, durante la pandemia lo que vimos fueron conatos y acciones y atentados y muerte de muchas personas negras a manos de blancos simplemente por su condición étnica. Entonces, cuando hablamos entonces de los derechos humanos, sí tenemos que ser precisos en términos que esta universalidad y que esta interdependencia y que esta progresividad y que esta indivisibilidad, pues cuenta para unos, pero no cuenta para otros. Así Y, es. y hoy mismo en nuestro país, pues nos damos cuenta, yo debo de reconocer algo, que alguien puede estar de acuerdo o no, pues, Ujú. finalmente esto no es una cuestión que yo someto a debate, simplemente es mi posición. Pienso que el hecho de la discriminación no es solamente una cuestión que tenga que ver por el clasismo. Y pienso también que la discriminación tiene atrás un modelo de opresión en términos de invisibilizar, de estigmatizar, de prejuiciar, de violentar, incluso de matar. Y ahí tenemos hoy los crímenes en contra de las mujeres. Pero
Hoy lo que veo yo para que una persona no pueda tener sus derechos humanos es justamente esta parte más sensible a la que se refiere el artículo primero constitucional, la fracción, en su párrafo quinto, donde dice nadie puede ser discriminado por razón de la salud, de su condición económica, de su edad, de su condición de capacidad, de su preferencia Ideología. social, de su ideología, es decir, pero sin embargo, eso lo estamos viendo permanentemente. Esto no ha terminado. Y entonces, si no somos un país que privilegia la inclusión y reconocimiento en términos de la tolerancia, reconozco las diferencias entre la mismidad, yo y la otredad, tú, ustedes, reconozco estas diferencias, pero acepto que esa mismidad y esa otredad entre tú y ustedes tienen los mismos derechos. Y Así aquí no es. te doy los derechos porque primero no reconozco esas diferencias, pero no acepto que tú y yo tengamos esos derechos. Y entonces no reconocerlo me hace misógino, me hace machista, me hace clasista, me hace racista, me hace homófobo, me hace xenófobo, y ahí están los principales quits sobre los que tendríamos que estar trabajando, ¿no? Así es. Pues mira, qué excelente presentación nos has dado, qué excelente recorrido, retrato de, pues, del mundo entero en tan poco tiempo para que vean la facilidad de palabra y de transmitir el mensaje que tiene Gerardo. Y por eso le reiteramos en Átomo la invitación para que se una a nosotros y este conocimiento que él tiene y esta amplitud de mente y sobre todo de actualización de los temas más importantes que se generan en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro planeta y sobre todo a partir de, como él dice, de la vida, realmente es muy importante de seguirlo transmitiendo. Así que bueno, se nos fue el tiempo volando, Gera, de verdad. Además de que independientemente de que yo estoy segura que te vas a unir, Sí, sí, independiente sí, de sí, eso, claro. No, pues ya excelente, aquí ya dejamos comprometido. claro, está el compromiso, pero Excelente, con el respeto, con el cariño y el amor que tengo a tu claro, persona, a tu gracias. familia, y por la importancia que tiene el poder llevar este mensaje desde Átomo a muchas expresiones sociales, a muchos contextos y a muchos espacios donde pueda servir esto como un acicate en términos de poder reflexionar acerca de la importancia que tiene el poder conocer estos temas e ir trabajando para evitar todo este proceso de discriminación, de opresión que estamos viviendo y que pues no nos deja nada bueno, nada, Exactamente. absolutamente. Exactamente, mucho que hacer. Y bueno, Gerardo también nos ha invitado a su casa hermosa en Pátzcuaro, que Sí, no he claro. tenido el gusto de conocer, pues para grabar ahí podría ser comenzar contigo y bueno, ver también todo lo que hace falta en este Pátzcuaro maravilloso, nuestro pueblo mágico, uno de tantos que tiene el estado de Michoacán y que hace mucha falta y bueno, mucho que aportar, Ger. Así que muchísimas gracias con todo mi corazón, corazón, bienvenido y de verdad es un orgullo poder decir que somos amigos y que te puedo Gracias. decir, como te dije hace rato, déjame meto a bañar porque hace 4 días que no me baño y que no pasa nada. No pasa. Gracias. Y aparte, pues el compromiso de Átomo Multimedia de hacer contenidos serios y sobre todo que aporten y que den valor a las personas que trabajan en muchas cosas como tú y sobre todo pues en todos los sentidos, desde lo que nos gusta que es la música, lo que nos gusta que es el activismo, lo que nos gusta que pues es la educación, todo lo que concierne a una sociedad, pues es lo que estamos tratando bueno, ya lo estamos haciendo y bueno, aquí estás ya comprometido, integrado y asistido. Sí, Muchas claro. gracias, Gera, de todo corazón por este ratito que es muy valioso para nosotros y bueno, nos pondremos de acuerdo para lanzar este nuevo contenido y por supuesto, pues a mí me encantaría seguir apoyándote y acompañándote, así como tú lo has hecho todo, pues toda mi carrera prácticamente profesional en el periodismo. Muchas gracias.
Un abrazote, muchos besos, mi admiración total, mi respeto. Gracias a Enrique Gómez, a Rodrigo García Mora, mi cariño, mi hijo. Y bueno, aquí seguimos presentes en Átomo. Y bueno, a cuidarnos mucho porque el frío va y viene. Así que aquí andamos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Que sean felices todos. Todos. Gracias. Todas. Bye. Bye.